Hola chicos, en esta clase vamos a comenzar a trabajar sobre el módulo de Excel o planilla de cálculo. Primero que nada vamos a saber qué es una planilla de cálculo u hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un programa, un documento que permite manipular la información, datos numéricos más que nada. Y no solamente manipularlos, sino que también ordenarlos, almacenarlos, consultar de forma rápida, entre otras cosas. El que nosotros vamos a trabajar en este caso es el que ofrece Microsoft Office, que trae dentro un programa que se llama Excel. Ya seguramente saben de que también en el paquete de Office está el Word, está PowerPoint, el Publisher, otros programas. Bueno, dentro de ese paquete viene un programa de hoja de cálculo, planilla de cálculo que se llama Excel. Y en este caso vamos a ver de qué se trata. ¿Qué podemos hacer con una hoja de cálculo? Podemos hacer todo tipo de documentos, presupuestos, cálculos matemáticos, comparaciones, estadísticas, encuestas. Básicamente permite presentar la información o los datos de forma ordenada y organizada y consultar a ellos de forma rápida. También se pueden representar a partir de esos datos que nosotros insertamos en la planilla de cálculo. Podemos generar todo tipo de gráficos o estadísticas y podemos gestionar fórmulas ya preestablecidas o crear nuestras propias fórmulas para gestionar esa información y datos que nosotros manejamos. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra compuesto una planilla de cálculo de Excel. Vamos a abrir y buscar Excel. Vamos a abrir la hoja de cálculo y nosotros vamos a ver que tenemos conjunto de, como si fuera cuadrículas. Bueno, la información dentro de Excel se gestiona o se manipula dentro de filas y columnas. Una fila vendría a ser cada una de estas cosas que tenemos acá, que está representado por un número. Eso es una fila. Fila, 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 fila. Tenemos la fila 15, la fila 16, la fila 17. Vamos a pintar una fila. Perfecto, eso es una fila, la fila 24. Después tenemos las columnas. Por ejemplo, tenemos la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, la F, G, H, I, J, etc. Como dijimos, las filas están representadas por números. Bueno, las columnas están representadas por letras. Vamos a pintar la columna E. Perfecto. La intersección entre una fila y una columna es lo que se conoce como una celda. Vamos a pintar la celda. Esa celda se llama E24 porque se identifica porque es la columna E, fila 24. Entonces este de acá se llamaría o lo ubicaríamos como E24, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos el concepto de lo que es la cuadrícula, que vendrían a ser los distintos tipos de celdas, y las celdas se llaman por dónde se encuentra ubicado, en qué fila, en qué columna, que es la intersección. Y como dijimos, está compuesto las cuadrículas o la hoja de trabajo de Excel por filas y columnas. Las filas están representadas por números y las columnas por letras. Como en el programa anteriormente visto Word, la información se organiza dentro de hojas, pero a diferencia de Word, en este programa en Excel y en las hojas de cálculo, como dice la palabra, se organizan en hojas de cálculo, es como si fuera un libro. Y lo podemos ver desde acá abajo, que se organizan como si fueran solapas. Acá, por ejemplo, vamos a agregar una nueva hoja de cálculo y tenemos la posibilidad, como vieron acá, lo de la hoja cálculo que se llama 3, no aparece la información de la 1. Entonces acá, por ejemplo, podríamos gestionarnos la información de los ingresos, en esta información la información de los egresos o salidas, en esta información de deudas, en otra hoja de cálculo de información de los deudores, entre otras cosas así. Entonces nos sirve para organizar distintos tipos de información en distintos tipos de hojas. Solamente basta con hacer doble clic e ingresar el nombre de la hoja como para editar.
Para insertar datos solamente basta buscar la celda donde queremos insertar la información, hacer doble clic e ingresar el dato que queremos ingresar. Por ejemplo, vamos a ingresar el número 500. ¿Qué tipo de información podemos insertar? Podemos insertar datos numéricos, o sea, números, alfanuméricos, que vendría a ser un conjunto de números y letras, fórmulas que son básicamente cálculos que la persona o el usuario crea, y las funciones que son ya fórmulas predefinidas ya que nos ofrece Excel, como por ejemplo la función suma, que nos suma un conjunto de números. Para poder trabajar con las funciones y todo tipo de cálculos se utiliza algo que se llama, que es el concepto de rango. ¿Sí? Existe el rango columna y el rango fila. ¿Para qué sirve el rango? Es cuando queremos utilizar un conjunto de información que se encuentran ubicados en la misma columna o en la misma fila. Entonces, supongamos que queremos sumar todos estos números solamente hasta ahí, acá está la celda J4, desde la J1 hasta la J4. Entonces lo que utilizamos es el rango. ¿El rango qué significa rango? Es que nosotros indicamos desde qué celda hasta qué celda y lo unificamos con unos 2 puntos. Entonces dijimos que arrancaba desde la J1 hasta la J4. Bien, hasta ahí no sé nada, pero supongamos que queremos usarlo con una función. Acá solamente estamos indicando de que queremos que abarque este cuadrito, ¿sí? Vamos a ubicarlo, por ejemplo, en una función, como por ejemplo suma. Igual suma. Fíjense que ya me está abarcando, me está diciendo, me está pintando automáticamente de que este rango es desde acá hasta acá. Entonces vamos a presionar Enter y me dice que la suma total es de 1300. Bueno, con el rango fila pasa exactamente lo mismo. Supongamos tenemos este conjunto de números que se encuentra en la misma fila, que se encuentra en la fila 11. Bueno, supongamos que queremos sumar todos esos números. Bueno, solamente basta con indicar desde qué celda hasta qué celda, dividido por unos 2 puntos nada más, es decir, unificado por 2 puntos. Por ejemplo, desde la celda de 11, fíjense que ya me lo pintó, hasta la celda G11. Fíjense que ya me pintó el conjunto y ya me dice el resultado que es 2000. También tenemos una forma sencilla, por ejemplo, si tenemos, y más fácil, por ejemplo, si tenemos la función suma, simplemente basta con pintarlo y ya me hace el rango automáticamente. Lo mismo pasa acá. Si por ejemplo tenemos la función suma, abrimos paréntesis y simplemente pintamos el rango que nosotros queremos y lo cerramos y listo, ya estaría listo. Después tenemos otro concepto que es el rango matricial, que es cuando nosotros tenemos conjunto de números que se encuentran ubicados en distintas columnas y filas. Por ejemplo, tenemos esto de acá, vamos a pintarlo acá, como para que quede un poco más cercano y hacer un rango un poco más cercano entre números. Supongamos que tenemos este conjunto de números, ¿sí? Entonces, yo quiero sumar desde la celda I11 también el rango que se encontraba acá, que arrancaba en la J1 y acá en la L11 también. Entonces, ¿cómo hago para sumar todos estos números? Todos los números que abarcan este cuadrado de acá. Fíjense, pintamos este cuadrado de acá y yo digo, quiero sumar este conjunto de números. Bueno, la respuesta está en lo siguiente. Tenemos que indicar desde qué celda está en una esquina hasta qué celda está en la otra esquina. Entonces, tenemos en un lugar desde un punto la celda I1 y en otro punto la L11. Entonces diríamos igual suma I1 hasta la L11. ¿Sí? Fíjense que ya me lo pintó, presiono Enter y ya ahora me dice el resultado total. Lo mismo hubiera pasado si nosotros poníamos igual suma e indicábamos de forma manual el rango. Era exactamente lo mismo. Como ven, ahí nosotros vemos que me está diciendo que es desde la I1 hasta la L11. Ahí vemos que son distintos números, de distintas columnas, perdón, y distintas filas. Entonces eso es un rango matricial. Bueno, vamos a aprender cómo es la estructura básica de
Excel. En realidad es muy similar o igual a las estructuras de otros programas del paquete de Office, como por ejemplo el Word. Entonces ya básicamente estamos bastante habituados. Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido como para saber dónde se encuentra cada cosa. Vamos a arrancar con la barra de herramientas de acceso rápido, que es esto de acá, que nos brinda distintos tipos de iconos de acceso rápido, como por ejemplo poder guardar el documento de forma rápida, volver atrás, volver adelante, entre otras cositas más. Después tenemos la barra de título, que tenemos el título. En este caso no tengo ningún nombre de este libro que estaba trabajando, de esta hoja de cálculo, pero al guardar, por ejemplo, lo guardo con el nombre presupuesto. Acá aparece el título de esa hoja, de ese archivo de Excel. Después tenemos acá, bueno, las opciones de minimizar, la de cerrar, la de restaurar o maximizar. Después tenemos la cinta de opciones, que están organizadas en pestañas, como por ejemplo inicio, insertar, diseño de páginas, fórmulas, datos, revisar, vista. Bueno, eso lo vamos a ver quizás más adelante, pero básicamente son las distintas opciones y la muestra en formato de pestañas y una cinta de opciones. Después tenemos la barra de desplazamiento, al igual que en Word, ¿sí? En básicamente todas las ventanas. Tenemos, bueno, el zoom, si por ejemplo queremos revisar con más detalle, o acá los distintos tipos de vistas del documento. Por ejemplo, lo puedo ver de una forma, de otra. Después muestra información del estado del documento, alguna información rápida, como también en el Word existía, que mostraba información como por ejemplo cuánta cantidad de palabras había, cuántas hojas estaba trabajando, otras cosas más. Bueno, existe también la barra de estado en Excel, que es esta de acá abajo. Después tenemos la ficha de archivo que nosotros podemos gestionar, que es esta de acá, donde podemos gestionar un montón de información, como por ejemplo ver qué información del documento podemos obtener, podemos crear un nuevo documento, abrir uno nuevo, guardar, imprimir, compartir, exportar, otras cositas más. Después tenemos el área de trabajo, que es esto de acá, donde nosotros gestionamos la información. Después tenemos la solapa con los nombres de las hojas, podemos crearlas o eliminarlas según como nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a eliminar la solapa de la hoja de trabajo de presupuesto, la eliminamos y listo, ya la eliminamos. Y después la barra de edición de fórmulas, que muestra, por ejemplo, si creamos una fórmula, por ejemplo, igual suma, que sume todo este rango. Bien, acá no aparece nada porque obviamente no tiene ningún tipo de número, ahí agregamos número, pero al hacer clic acá, fíjense que acá aparece resaltada cuál es la fórmula o función. Bueno, básicamente todo esto es la barra de edición de fórmulas.